Bueno, estimados participantes, los que ahí continúen, ante todo una disculpa porque, como es bastante obvio, todavía no domino las herramientas para editar estas grabaciones que estamos haciendo. Y entonces el módulo pasado, que era el 7, este es el módulo 8, por cierto, importante decirlo, para ordenarnos. El módulo 7 comenzó con algunos problemas, hasta que di con el punto, y terminó con otros problemas que quedaron ahí, una comienzo y una cola de errores. Me disculpo, todavía no he aprendido a editar. Habría que combinar un profe más joven, tal vez con las habilidades que son más innatas. No entiendo bien por qué razón a la gente que ya nació digitalizada. Yo soy demasiado analógico, eh, por decirlo en términos suaves. Vamos a ver si nos seguimos ordenando, como siempre, con una presentación. Esta vez salió. Y corresponde que ahora hablemos, yo le conté la anécdota por ahí, de que cuando un equipo de una carrera, de un conjunto de facultades, me pide que yo escribiera algo o diera un curso respecto a qué, me dijo, tenés que dar un curso sobre hipótesis. Y se convencieron en aquel momento que era el gran faltante. Yo creo que años de mi experiencia evaluando proyectos, evaluando gente, como le corresponde siempre a un profe viejo por lo menos, yo estoy bastante convencido que antes no se usaba. De hecho, un investigador realmente importante de esos fundadores del trabajo de investigación, me dijo alguna vez, no, hipótesis el investigador tiene que tener, pero no tiene por qué escribirla, no tiene por qué explicitarla. Yo sinceramente estoy muy en desacuerdo. A mí me parece que si ordenamos las cosas, lo primero que hace un investigador, recuerda que yo siempre hablo de ustedes como investigadores del CIERNE, o ya haciendo una tesis para complementar una carrera, o ustedes como trabajadores ya de un cargo de investigador o de un cargo de profesor más investigación, hacen cuando van a escribir un artículo científico. O sea, a mí me da lo mismo, estamos hablando de problemas que son similares, a veces una cuestión de espacio. Yo estoy convencido que lo primero que tiene que hacer es escribirse la pregunta, preguntarse, eh, ¿esa la explicito o no? Pues no lo sé, ahí puede haber variante. Lo que realmente el investigador es aquel que viendo lo mismo que todo el mundo todos los días, un buen día mira para el costado cuando va al trabajo todos los días o cuando va a la facultad a estudiar y todos vemos algún fenómeno y pasamos de largo. Mirá, sigue ahí. Y el investigador, un poco la esencia del investigador es que él un buen día dice, ¿y por qué eso sigue ahí? Eso no está bien. ¿Por qué razón no está bien? ¿Por qué razón está ahí? Esa pregunta es la pregunta del investigador. ¿Por qué razón está ocurriendo tal cosa? ¿Por qué razón no aumenta el rendimiento? ¿Por qué razón no se puede controlar esta plaga en tal zona? ¿Por qué razón no encuentro la enfermedad que acecha este cultivo? Es decir, esa es la pregunta del investigador. ¿De acuerdo? El paso número 2 es tratar de contestarse la pregunta. ¿De qué manera? Y a través de publicaciones validadas. Veamos qué dicen los que han tratado de solucionarlo. No exactamente ese, pero algún problema relacionado. Cuando yo no encuentro absolutamente nada del problema que busco, y hablo de la búsqueda bibliográfica, un buen consejo es inmediatamente pensar en algo más general. Yo no encuentro nada relacionado a algún patógeno en particular que trato de investigar. Bueno, vamos a tener que dar un salto hacia arriba, a investigar patógenos que estén relacionados en lo genérico. No encuentro que un fenómeno fisiológico de la química celular, no encuentro nada, ningún trabajo sobre él. Bueno, vamos a un escalón más arriba, vamos a generalizar un poco más.
Vamos a buscar aquellos compuestos químicos relacionados en el centro del ciclo que tiene que ver con lo que busco y a ver cómo es, a ver qué encuentro. Siempre un paso hacia arriba. ¿Por qué? Porque el paso hacia arriba nos permitirá, después que llegué a un conocimiento más general, globalizador, ese conocimiento más general, yo sé que tiene que contener a la aplicación del caso que yo busco. O sea, en la tautología que ya mencionamos, el todo contiene las partes. Y una vez que yo conozco el todo, se supone que ese todo engloba lo que estoy buscando, mi trabajo es analizar, 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 separar en partes, separar en sus componentes, ver de qué está hecho. Ese análisis de la búsqueda de esa parte del todo que tiene la parte que a mí me sirve, se llama deducción. Y si soy prolijo y utilizo la lógica en cada paso deductivo, yo puedo tener la certeza de que estoy armando con ese mecanismo, ¿qué cosa dijimos? Una hipótesis. Hoy, ¿qué era eso? Bueno, la hipótesis es una ley. Yo me hago el macho, saco pecho y digo, no, no, ya me leí todo lo que hay que leer. ¿Saben cuál es la solución al problema? Es muy latino, eso nos gusta a nosotros. ¿Saben cuál es? Yo la tengo. Hablen conmigo, yo revisé todo lo que se sabe. Ajá, ¿cuál es la solución del problema, querido? Entonces ahí espeto, con forma de ley, generalizando, sin decir en qué caso se cumple, porque esa hipótesis va a estar dentro de un proyecto que el universo lo describe no dentro de los párrafos de la hipótesis, sino que lo describe en un capítulo que se llama material y simétrico. Ahí yo tengo definido. Luego entonces yo hablo como mi ley se aplica universalmente. Sí, ¿en qué universo? En el universo que está descrito en material y simétrico. Ese es el universo. Entonces la hipótesis tiene que tener hipótesis o conjetura. ¿Por qué? Porque tiene formato de ley, es aseverativa, pero ustedes saben, como digo siempre, en la ciencia moderna, de Galileo Galilei en adelante, lo que hacemos, lo que nos pide la comunidad científica, es que contrastemos esa hipótesis. Lo que nos dice Popper y nos aconseja, traten de mostrar que se equivocaron, es lo mejor, el mejor consejo. Traten de mostrar que es falsa. ¿No lo logran? Bien, intenten demostrar que es verdad. Es más complicado, es más difícil. Mostrar que es verdad, la palabra que usamos es verificar. Las hipótesis se falsan o se verifican. ¿Mm? Eh, Hipótesis, ¿no es cierto? A ver, ¿de dónde viene esto? Al capítulo le llamamos tesis e hipótesis, ¿no es cierto? ¿Qué es tesis? ¿De dónde viene? Como siempre, del siglo V antes de Cristo, los griegos, de ahí venimos, los griegos le llamaban tesis a una postura. ¿A una postura? ¿A cualquier postura sobre un tema dilemático? No, no, la tesis venía con argumentos detrás. La tesis no es que Boca es el equipo más grande porque yo digo, porque me sale el corazón, porque lo siento. No, no, acá vamos a hablar de la razón. Entonces se daban razones y la tesis que defendía un filósofo científico, era lo mismo en aquel entonces, eh, era escuchada como conocimiento epistémico, era un episteme. ¿Se acuerdan? La opinión sin fundamentos detrás, es decir, Boca es lo más grande que hay, bueno, eso es doxa. Lo tomamos como una opinión. En cambio, la tesis se supone que la comunidad científica la discutía o la tomaba como válida. ¿Hasta cuándo? ¿El resto de la eternidad? No, no, hasta que alguien venga con una tesis mejor, hasta que alguien venga con un modelo mejor, que solucione el menos problema, el mismo problema, pero lo solucione en menos tiempo, con menos trabajo, con menos dinero. Eso es una tesis. Ahora bien, cuando empieza el camino, don Mario Bunge decía que la hipótesis es el comienzo del camino. Cuando uno comienza el camino de la búsqueda de un nuevo conocimiento, ¿de acuerdo? Lo que elabora es una hipótesis, hipo, de griego, por debajo de una tesis. La hipótesis no tiene el valor de la tesis, pero sí es un punto de partida. Para mí, que acabo de terminar la revisión bibliográfica, la solución al problema pasa por lo siguiente, y elaboro con formato de ley. Nada de que podría ser, no, no, la hipótesis es una aseveración. Que, como decíamos al comienzo,
mi consejo es que esté perfectamente explicitada. ¿Y eso qué quiere decir? Y quiero decir que al final de la introducción que hemos metido, ustedes, al final de la revisión de antecedentes, si lo separaron en dos a los capítulos, al final de la revisión de antecedentes, al final de que ustedes exponen todo lo que se sabe al respecto, es cuando saben lo que no se sabe. Dentro de lo que no se sabe, ustedes van a hacer un pequeño aporte, obviamente no van a solucionar el resto del gran problema, van a hacer un pequeño aporte, ¿m? Para el cual adelantan una conjetura. Dice, la solución es esta. Esa es la hipótesis. ¿Cómo elaboro la hipótesis? La elaboran por vía deductiva. En nuestras disciplinas es lo más normal, es lo más común, ¿de acuerdo? Usando siempre, como tenemos que usar la estadística detrás. Yo no quiero decir que todo el mundo elabore las hipótesis por vía deductiva, pero una cuestión de frecuencia, y lo más frecuente es que en nuestras disciplinas de las ciencias naturales elaboremos las hipótesis deduciéndolas a través del análisis, ¿eh? Y busquemos un conocimiento a priori, es decir, antes de experimentar, nosotros nos vamos a expedir con lo que entendemos es un conocimiento, que no nos vamos a enamorar de él, eso es fundamental. No tenemos que enamorarnos de las hipótesis. Ya tenemos tiempo de hablar de Paul Feyerabend, un filósofo alemán, que defendía que sí, enamórense de vuestras hipótesis. A ver cómo es. Entonces escribió un libro que se llamó Discurso contra el método. Algo así como, no sé, como una grieta de entonces. Es decir, si Descartes, el padre del racionalismo, había escrito un libro con 4 grandísimos consejos para todos los investigadores que al día de hoy usamos, y por eso le damos el mote de padre del racionalismo, ¿y qué nos decía? Mire, los genios hagan lo que quieran, pero los que no somos genios, vamos a tener que usar el método. El método es el que afirma la originalidad, la honestidad intelectual, ¿eh? Y dijimos que a partir de los trabajos de Boyle en adelante, la comunidad científica tomó la idea de no mostrarle los experimentos a gente inculta para que firmara abajo, sino explicarle a los pares del resto de Europa cómo se había hecho el experimento, con tal de lograr una validación en la comunidad científica de ese experimento. ¿De acuerdo? Entonces, para ello, la prolija enunciación de todo lo que se hizo era necesaria. Después de la probatoria, entonces, esa hipótesis capará de rango y con suerte, muchas de las tesis que ustedes harán, por ahí traen un nuevo conocimiento, no es una exigencia sine qua non de una tesis de maestría, lo es para una tesis doctoral, pero ojalá puedan terminar ustedes realmente con un nuevo conocimiento y no con la ratificación de uno ya conocido, como es lo más frecuente en una tesis de maestría. Entonces, si ustedes llegan a un nuevo conocimiento, ¿eh? Va a cambiar el estatus de aquella hipótesis, la van a copiar, la hipótesis está escrita después de la introducción, la van a copiar y la van a pegar abajo en un capítulo que se llama conclusión. No siempre es así, pueden no tener conclusiones, pueden tener resultados principales y tomarlos como tales el aporte, y el jurado puede decir que es suficiente para una tesis de maestría. En general no debiera serlo para una tesis doctoral, y esas son las diferencias que van a tener una y otra. Ah, bien, ¿qué hacían los antiguos griegos? Decíamos, decían que tesis era una ponencia que llamaban episteme, un principio, una doctrina, una afirmación, decimos. Entonces, mi tesis es la siguiente, 2 puntos, yo ahí meto una afirmación. Aristóteles decía que era un juicio contrario a la opinión corriente. Claro, porque si iba a innovar, la tesis era un nuevo conocimiento. Y, por supuesto, siempre dado por un filósofo, para que fuera un episteme. Cicerón vivió, trabajó durante el temprano Imperio Romano, y lo van a haber citado muchas veces en ese periodo románico hasta algunos siglos después de Cristo, que en realidad, opinión personal, lo que hablaba muy bien el griego antiguo, entonces fue un muy buen traductor, y el grandísimo Imperio Romano se fundó arriba de una capacidad militar única que desarrolló,
pero en lo que hace a conocimientos, apeló a los conocimientos griegos, es decir, y tomó de los griegos todos sus conocimientos tecnológicos, científicos y demás, y tomó inclusive la religión. Porque cada vez que hablamos de religión, la religión hoy deberíamos llamarlo greco-romana, ¿no es cierto? Aquella religión politeísta que permitió realmente un crecimiento muy grande de lo intelectual. ¿Mm? Los líos al Imperio Romano le vienen cuando Constantino deflecta y empieza a legalizar a los cristianos. Pero bueno, nos metimos en la historia. Propósito, temas de debate. Proceso, entonces decíamos, surge con la pregunta del investigador, la researcher question, y de ahí surge una hipótesis. Hipótesis, ya lo mencionamos, está por debajo de la tesis. No puedo, esto, señores, no es mi postura. Es lo que estoy hipotetizando, conjeturando. Yo creo que hay que escribirla claramente, o sea que al final, decíamos en la introducción, poner hipótesis como subtítulos, 2 puntos, y ayudarle al evaluador. Si yo puedo darles un consejo desde lo inductivo, sobre todo, como viejo evaluador, no le pisen los callos al evaluador. Es decir, si te dicen que el evaluador que te va a tomar un examen oral es de Boca, no vaya con la camiseta arriba. A ver si nos entendemos. Pisarle los callos. Es decir, no hagas cosas inútilmente contrarias y trata de quedarle simpático. Te digo más, hasta puede haber un saludo a la bandera, sin ser un traidor. ¿eh? Dijimos que era de Boca, el evaluador. Bueno, que bien Boca ayer, ¿no? Hay que reconocer, yo no soy, pero hay que reconocer. Digamos, yo le llamo a eso un saludo a la bandera. Vamos, que nadie perdió sus principios por felicitar al otro, que Boca ganó 3-0 a alguien. Bueno, cualquier cristiano razonable va a decir, hay que felicitarlo. ¿De acuerdo? Eso es no pisarle los callos. Entonces, si un evaluador, por ejemplo, nos tiran proyectos, como tantas veces en tantas áreas, proyectos de becas doctorales, proyectos para la categorización como investigador, proyectos del CONICET, pedidos de avances en la carrera científica en el CONICET, en general te meten en una mesa de 3 a 5 evaluadores, te dan un día de trabajo y te dan, no sé, a veces, no sé, pero a ver, quiero ver, en un día de trabajo, y a veces 60, 70 proyectos tenés arriba de la mesa. Lo que lleva a qué cosa? Uno, jamás en esos lugares, desde mi experiencia, se trabaja en equipo. Pero sí, lo más importante, porque es una comisión la que se pide, no es una sola persona, porque la comisión nos da la sensación de varias opiniones, clarifica el proyecto, uno solo miente muy fácil, 5 juntos. Bueno, esa es la idea, pero después no puede 5 personas dedicarse a leer 50 proyectos y corregirlos en una jornada de trabajo. Por lo tanto, ¿qué se hace? Son 50 proyectos, somos 5 personas, 10 para cada uno. Al cabo de la tarde y antes de volvernos a casa, cada uno evaluó 10 proyectos. Y estoy poniendo cifras que una vez he tenido una media de lo que yo recuerdo. Si yo tengo 10 proyectos en el día, ustedes calculen cuánto tiempo, vamos a hacer una cuenta sencilla, cuánto tiempo va a dedicar cada evaluador a un proyecto. ¿Y cuán objetivo va a ser el evaluador? Ya dijimos que es un disparate decir que una persona es objetiva, porque no es un objeto, es un sujeto. Un evaluador es subjetivo, va a tratar de pelear, vamos a pensar que es un buen evaluador, que trata de ser objetivo, trata, ¿estamos? Entonces, usted, el evaluador, empieza a leer. Insisto, ¿qué necesita un evaluador? ¿De acuerdo? Necesita saber qué está hipotetizando este muchacho. O sea, qué ley quiere proponer que va a corroborar a través de un ensayo o de un grupo de ensayo. O sea, no siempre los evaluadores somos exactamente de la disciplina que estamos leyendo. Entonces, si yo sé exactamente la disciplina, ya conozco probablemente al becario, al que está postulando el proyecto, ya sé que va bien, ya sé que el director es fulano, firmo abajo, qué suerte, dame el que sigue, ya tengo uno. Pero si no lo conozco, y tengo que leerlo, y si no soy del área, probablemente no lo conozca. ¿Qué necesito yo como una persona, no exactamente la mismísima subdisciplina? Necesito que me digas qué estás hipotetizando.
y cómo querés mostrar que eso es falso o que es válido. Me fijo si es biunívoco el ensayo que estás planteando. No, pero este ensayo, cuando el cultivo rinda mejor, yo no voy a tener claro si fue, de repente por el diseño experimental que estoy planteando, no, con parcela partida, con split plot, no, este muchacho nunca va a saber si el cultivo midió un mayor rendimiento porque la plaga bajó o lo midió porque es más fértil el terreno en ese sector. Por poner algo muy básico, muy disparatado. Si yo no estoy exactamente en la disciplina, yo necesito contratar esas cosas. Entonces, ¿qué estoy defendiendo desde hoy? No se olviden. Explicitar la hipótesis, por favor. Ustedes saben que últimamente, yo les dije en un principio y hace años, no era común que la gente pusiera subtítulo hipótesis, dos puntos. Luego hubo un cambio, no sé a dónde y no sé por qué, pero los organismos que nos bajan formularios para llenar con el proyecto a someter a evaluación, no en una, sino en algunos hasta en tres partes, me preguntan cuestiones relativas a la hipótesis. Obviamente me está obligando a explicitar, a escribir una hipótesis, algo tengo que llenar ahí, si no el modelo no avanza y no puedo seguir llenando. Hoy yo creo que se ha intentado en los últimos años hacer un cambio, y yo he visto, obviamente, si se hace con esos formularios, que las hipótesis se explicitan. Yo los invito, y me parece muy sano como consejo, más allá de que esté o no esté como requerimiento, que a mi director le guste o no le guste, yo trataría de imponerle, decir, bueno, director, ¿le molesta que yo escriba la hipótesis? ¿Sabe por qué? Porque no lo va a evaluar su director, lo va a evaluar otro par. Entonces no le pisen los callos, no le hagan perder tiempo a ese tipo que tiene que evaluar 10 proyectos en el día de hoy, en una jornada laboral de hoy, no es un día. ¿Eh? No le pisen los callos, ayúdenle. Ese tipo, digamos, si tiene experiencia y los evaluadores lo eligen porque tenemos experiencia, el tipo necesita encontrar la hipótesis e inmediatamente corroborarla con los ensayos que tiene planteados. El evaluador no se va a leer todos los antecedentes bibliográficos. Primero, porque si es del área ya se lo sabe. Y si no es exactamente del área, no le interesa. ¿Está claro? Entonces, por favor, la hipótesis claramente explicitada es central. La hipótesis que ustedes van a escribir, si tienen la suerte de poder verificarla estadísticamente hacia el final de la tesis, es vuestra conclusión. De modo que si va a haber una conclusión y esa conclusión está verificada, y obviamente tendrá que ser importante porque ya defendieron, justificaron la importancia, obviamente hace muy importante que en un proyecto la hipótesis sea destacada, porque ese sería el aporte al conocimiento que ustedes harían si la tesis terminara con la verificación de la hipótesis, que puede que no, y puede ser también la tesis aprobada, por supuesto, ¿sí? Pero esa es la importancia de escribir claramente la hipótesis. Ernst Mach fue el científico que introduce como idea lo que llamó hipótesis de trabajo. Dice que son explicaciones provisionales o andamios conceptuales. Andamios, como lo que usan en la construcción, ¿vieron? Van haciendo una estructura que soporta escalones, uno arriba del otro, el edificio va creciendo, va. De modo que son explicaciones provisionales o andamios conceptuales. Acuérdense de las propuestas de Popper, que hemos citado muchas veces, en su libro Conjeturas y Reputación, el crecimiento del conocimiento científico. Popper, como racionalista, es un gran defensor del serio trabajo sobre las hipótesis. Dice que ahí está la habilidad del buen científico, en elaborar buenas ideas, buenos andamios conceptuales para tomar como válidos hasta que probemos que realmente no nos sirvan más. ¿Qué decía don Mario Bunge, que tantas veces hemos citado? ¿Qué es una hipótesis, don Mario? Si le preguntamos, bueno, es una proposición general, o sea, es una ley, que puede verificarse solo de manera indirecta, que puede ser casual, que puede ser causal, pero de manera indirecta, o a través del examen de sus predicciones, que en este caso sería causal, claro.
de manera indirecta, casual, es decir, aparece una serie de fenómenos que observo y me permiten verificar o falsar la hipótesis, o bien yo lo provoco a eso a través de un ensayo de campo. ¿Qué son las predicciones? No son las que salen de un adivino y su bola de cristal, sino resultados esperados bajo el supuesto de que nuestra hipótesis es verdadera, y es como tenemos que trabajar. Por otro lado, Lácatos, que fue un epistemólogo del siglo pasado, que no se llamaba Lácatos, tenía un nombre que no recuerdo, que era demasiado judío, y en la persecución nazi, o comenzando esta en Alemania, Lácatos lo cambió por un nombre más balcánico y le permitió zafar, sobrevivió. Lácatos hace un poco una síntesis de un problema. También he citado muchas veces a un físico teórico que se llamaba Tomás Samuel Kuhn, profesor de física de la Universidad de Harvard, donde en algún momento, como típico representante de lo que mal se llama ciencias duras, en Harvard tuvieron que reacondicionar el ala donde él trabajaba. Le dijeron, mire, don Kuhn, vamos a tener que trasladar su espacio de trabajo a otra ala. ¿A qué ala? Bueno, en el que está la gente de las ciencias humanísticas y sociales. Temió tal vez Kuhn por algún momento contagiarse algo, ¿no? Tenía la típica posición de que lo que investigaban eran las ciencias formales y lo demás era, para decirlo en Argentina básica, una manga de guitarreros, digamos, que trataban de mostrar que eran científicos, pero que era imposible meter esas ciencias dentro de los cánones de la ciencia ortodoxa, para él, las formales. Lácatos seguramente, digamos, convivió un tiempo en esa ala mientras se reformaba la suya, y para él fue importantísimo. ¿Qué cosa? ¿El trabajo propio? No, ese habrá sido como siempre. Básicamente la hora del café, por ponerlo de alguna manera. La hora donde inevitablemente se encontraba con gente de las áreas humanísticas y sociales, y no exactamente de las ciencias formales, y ahí en el tomar café se armaban los debates, ¿no es cierto? En esos debates, el señor Kuhn llega a la conclusión que realmente las ciencias humanísticas y sociales tenían, como lo hemos explicado en un principio, cuando hablamos de la estructura del pensamiento central en cada una de las tres áreas que se divide la ciencia, las ciencias sociales y humanísticas tienen un formato muy similar a las ciencias naturales. Es decir, elaboración de hipótesis por vía deductiva, contrastación de hipótesis por la vía experimental, ¿eh? De modo que eso les daba más o menos el mismo formato. Los humanísticos habrán dicho, sí, vaya novedad, nosotros ya lo sabíamos. Ahora, lo que pasa es que a Tomás Samuel Kuhn eso lo incentivó a escribir un libro, porque él en realidad no quiso ayudar a los humanistas, sino que escribió un libro que trató que fuera la historia de la investigación en la física. Terminó llamándose Historia de la Revolución Científica, las revoluciones científicas. Es un libro pequeño, es un libro muy aconsejable, es un libro que tiene hoy, yo creo que más volumen en los prólogos que fue escribiendo el mismo Kuhn, escribió varias veces, porque cuando el libro sale, ¿qué postula ese libro? Mete el concepto, mete un neologismo que todos usamos y muchas veces no lo usamos bien, ¿no? Decimos, no, porque hay varios paradigmas y lo usamos en plural, y en realidad paradigma es una palabra que él introduce, es imposible que tenga plural, porque el paradigma es una idea compleja. El paradigma para Kuhn es el estado de la ciencia en un momento determinado. Que según Kuhn, la ciencia comienza por un estado de protociencia, un estado previo de ciencia elemental, y va creciendo. ¿Cuándo crece exponencialmente un sector, un área científica? Cuando todos los científicos se ponen de acuerdo en esos primeros andamios para apoyarse.
Cuando todos los científicos se ponen de acuerdo en que ya tenemos un conjunto de leyes que tenemos que respetar, que tenemos que dejar de hacernos los rebeldes, dejar de sentirnos genios cada uno de nosotros y ¿a trabajar en qué condiciones? Y bueno, bajo ese paradigma que contiene un conjunto de leyes que damos por verdaderas, contiene un estado tecnológico, o sea que en un momento dado están esas leyes dadas por ciertas, hay una capacidad tecnológica en los laboratorios, hay una capacidad humana en cuántos investigadores están dedicados, hay una capacidad presupuestaria en lo que se está dedicando. Es un concepto realmente complejo, diciendo, este es el paradigma que a usted le tocó vivir. La propuesta de él a todo investigador es respetar el paradigma. O sea, no proponer nada fuera del paradigma. Resulta en principio un poco restrictivo, ¿no? Medio verticalista, pero era su propuesta. Entonces, Kuhn decía que el paradigma, ¿y hasta cuánto lo vamos a respetar? Bueno, no se preocupen por si el paradigma es viejo y hay que cambiarlo. El paradigma va a caer solo, pero va a reventar, decía. El paradigma no puede ir aplicándole unos parches según se va rompiendo. El paradigma llegará un momento que después del segundo o tercer congreso, donde todo el mundo va a decir que, bueno, que no avanza trabajando bajo el paradigma, llega un momento que el paradigma se cae. Viene una revolución, por eso llamó así a su libro, viene una revolución científica, y ese paradigma muere. Muerto el paradigma, viva el nuevo paradigma. Muerto el rey, viva el rey, como se decía. Entonces él decía, un nuevo paradigma reemplazará al otro. La primera crítica que viene es, pero no hay continuidad de los conocimientos científicos. Y realmente es duro de defender. Entonces, Kuhn empezó a defender que, bueno, no es exactamente así. Por eso tiene tantos prólogos el libro, donde fue tratando de arreglar algo que suena bastante disparatado, como diciendo, cualquier investigación que se hizo hace 50 años, nosotros la usamos y sirve, aunque ahora sepamos que la mitad de las cosas que produjeron era un disparate. Pero no podemos decir que no sirve la investigación pasada. Esa es la parte, si quieren, negativa. La parte positiva, Kuhn, que llega de casualidad a tomar café con los humanistas de Harvard, termina siendo un tipo que muy citado en todo trabajo de las ciencias sociales, humanísticas, porque Kuhn aseveraba que era muy, muy racionalista, los datos per se no son los datos. Los datos son los que somos, para decirlo parafraseando a Immanuel Kant. Nada es lo que es, todo objeto es lo que somos, porque nosotros vemos los fenómenos, lo que ese objeto en sí, que no podemos ver, percibimos a través de los sentidos. Entonces, le gusta a la gente de la ciencia humanística, que le sirve que alguien diga, mire, los mismos datos vistos por tres personas pueden llevarnos a tres opiniones distintas. En la complejidad humana que abordan las ciencias humanas, siempre están defendiendo que es muy difícil meter a un humano dentro de un modelo, ¿no? Salvo algunas escuelas que tratan de hacerlo. Como es muy duro, traten ustedes, por ejemplo, de aplicar el criterio kuhniano, y justamente vamos a las ciencias sociales, políticas, humanas. Imaginen ustedes por un momento que un investigador en sociología o cualquier aspecto de la ciencia humana tiene la idea, parte para él como en su paradigma, digamos, que inevitablemente las sociedades cambian, las sociedades avanzan de alguna manera con un motor fundamental. ¿Cuál es ese motor? La lucha de clases. Las clases oprimidas luchan para dejar de ser oprimidas, las clases opresoras se defienden y tratan de seguir manejando los beneficios de ser las opresoras. Entonces, cada tanto viene una revolución, así como, ¿cuándo viene una revolución? Y bueno, cuando la capacidad del sistema productivo supera la demanda que el mercado social puede hacer. Es decir, de la Edad Media se pasó al capitalismo, y bueno, porque los artesanos, gracias a la aparición del vapor y otras mejoras, y bueno, pudieron producir mucho más que lo que 10 señores feudales europeos podían comprar, y sus familias adineradas.
Entonces, como podían producir más, tuvo que venir una revolución que nos pasó a un sistema capitalista donde los artesanos pasaron a ser burgueses, ¿de acuerdo? Es una serie de posturas previas que hay un grupo de gente que dice, nosotros esto lo damos por válido, y a partir de ahí seguimos trabajando en investigación social, partiendo de la base que esto es así. ¿De acuerdo? Claramente a ese grupo de gente todos interpretamos y sabemos que están basados como andamio conceptual en el marxismo. Fue Carlos Marx el que estableció con un formato científico la idea que la lucha de clases es el motor de los cambios sociales y el que produce revoluciones cada tanto, por esta razón. Punto y aparte. Yo puedo estar investigando exactamente el mismo fenómeno social en el mismo grupo social y en el mismo universo. Pero establecer que parto de la base y no negocio el hecho de que el crecimiento de una sociedad se basa en la capacidad individual de producir. Entonces lo que pido es que el Estado desaparezca, no se meta conmigo y me dé libertad, le dé libertad a los individuos per se para crear riqueza. Y que la forma de crear riqueza es a partir de la libertad de los hombres. Esa riqueza creada por cada individuo luego va a derramarse sobre el resto de la sociedad que será beneficiada con todo. Esto lo dijo hace bastante tiempo un señor que se llamaba Adam Smith. Y es lo que va a tomar, por supuesto, válido, y de ninguna manera tengo la voluntad de pensar que lo voy a cambiar, por los señores que van a trabajar en un área de la sociedad que llamamos liberal. ¿Eh? Los que adhieran a esta propuesta de Adam Smith, esto nosotros se lo menciona como liberales, y perfectamente van a investigar y tratar de mejorar la calidad de la sociedad a través de estos principios que son. Pregunto yo, ¿acá hay dos paradigmas? Pero Kuhn decía que no, que si había dos paradigmas, ¿saben lo que es eso? Protociencia, decía. De alguna manera Kuhn decía, ¿qué van a evolucionar en las ciencias sociales si el problema de las ciencias sociales es que ni siquiera hablan el mismo idioma? Más o menos decía eso. Fíjense que en ciencias sociales, generalmente en una introducción de cualquier trabajo, se relata que están trabajando bajo los supuestos de quién, porque un autor es absolutamente distinto a otro. ¿Mm? Vuelvo al ácatos, o sea, que la propuesta kuhniana, muy útil para algunas cosas, es demasiado dura en áreas como el ejemplo que acabo de poner. Es inconcebible que un marxista trabaje con un liberal. Es decir, puede llamar para consultarlo, ¿estamos de acuerdo? Pero obviamente parten de que hay unas leyes fundamentales que no están dispuestos a ceder y van a respetar en su investigación. De modo que los hace incompatibles. No puede haber un solo paradigma. ¿Qué hace este señor Lácatos, que habíamos descrito, que era húngaro de origen, si no mal no me acuerdo, pero judío étnicamente, y entonces cambia su nombre a Lácatos, por aquellos años del nazismo duro que le tocó vivir? Introduce Lácatos la palabra programas. Fíjese que la usamos mucho. Para nosotros programas en general es cuando no hay un proyecto, hay dos o tres proyectos asociados, ¿no? Pero en realidad introduce la idea de programas y llama, ¿qué es un programa, don Lácato? Un programa es una serie de hipótesis básicas y una serie de hipótesis auxiliares. ¿Tengo algo más en la presentación de Lácato? No. A ver, ¿cómo es esto? Vamos a darlo a través de la explicación del caso que largamente explicamos. ¿Cómo resuelvo el problema de un equipo de investigación político, social, económico, marxista y otro liberal? Bueno, el marxista, lo que yo describí en un principio, esas leyes generales que el marxista va a adherir y está dispuesto a negociar, la católica llamaba hipótesis básica, o sea, el motor del crecimiento social es la lucha de clases, mientras que los liberales dirían, no, el motor del crecimiento social es la libertad individual y la inexistencia de una intervención estatal importante. ¿De acuerdo? Esas son hipótesis básicas. Esas no van a ser contrastadas. Pero ¿saben qué? Nos sirve de la propuesta de Lácatos, que nosotros no tenemos una
El CONICET no tiene una ventanilla donde dice marxistas por aquí, liberales por acá, presenten los proyectos. Nosotros les presentamos los proyectos del CONICET y luego hay que elegir evaluadores. Y realmente, yo no sé si alguien va a tener el criterio de decir, no, este es marxista, mándenselo a un marxista que lo corrija, porque es lo más adecuado, no seas malo, o mándenselo a un liberal porque este es liberal. Yo no sé. Pero entonces, ¿qué pasa? Si un liberal le llega para corrección mi proyecto marxista, con hipótesis básicas marxistas, es una forma respetuosa de dirigirse a ese liberal diciendo, mire, son hipótesis básicas, no son hechos. Usted da por hecho. No, no, es una hipótesis básica. Entonces, él dice que ese es el núcleo, el hardcore, le llamaba Lakatos. El núcleo de los grupos marxistas tiene la hipótesis básica de la lucha de clases como generadora de cambios sociales. Punto y aparte, el hardcore, el núcleo, o sea, las hipótesis básicas de los liberales, tienen aquello de la libertad individual y el Estado casi inexistente. ¿De acuerdo? Ahora bien, cada una de las dos corazones, núcleos duros de esas hipótesis básicas, tienen a su alrededor una nube, como que fuera las estrellas de el Saturno y su anillo. Hay un anillo alrededor de ese núcleo que le llamamos hipótesis auxiliar. Y esas sí son las que cada uno de los grupos va a someter a la contratación de esas hipótesis. De esa manera, Lakatos aporta una solución entre la dura propuesta de Thomas Samuel Kuhn y el formato que hoy estamos trabajando, donde obviamente habrá programas que uno lee sus hipótesis básicas y dice, estos son marxistas, para seguir con el ejemplo social económico que acabo de poner. Se hace tal vez un poco más difícil, pero se puede hacer en cualquier otra área, pero creo que todos tenemos bastante claro que aquí hay un debate entre estatismo y no estatismo, que obviamente diría Kuhn, bueno, no, decídanse, uno de los dos está equivocado, tiene que haber un solo paradigma, bueno, eso es muy duro, lo que me queda de vida yo no creo que vea que se pongan de acuerdo y trabajemos todos juntos, y lo que sí propone la CAT es, bueno, hablemos de programas. Hay programas que obviamente son marxistas, hay programas que son más liberales, y por las dos vías se pueden aportar mejoras sociales que es interesante subvencionar a través de un proyecto. Espero que haya servido esto. Bunge decía que la hipótesis, lo mencioné hoy, es el comienzo del camino. Y nos decía algunas cuestiones como estas, que una característica que tiene esta hipótesis es que por no referir directamente a experiencias singulares, insisto, ninguna hipótesis puede decir que el 20% de los resultados estará por encima de la media. No, una hipótesis en su forma de describirla no puede llevar ningún cuantificador. Está hablando de cuestiones cualitativas, como todas las leyes. Las leyes no están limitadas por porcentaje, valores, ¿no? Es decir, son leyes, y ese es el formato de escritura. No pueden quedar establecidas, dice, como no están referidas a experiencias, no pueden quedar establecidas por una sola experiencia. Los datos sueltos no pueden establecer, sino solo refutar hipótesis. Esta frase tan sencilla es una postura clarísima. Bunge ha sido un tipo, para mí, dentro de lo que calificamos como geniales por su producción, pero no es un tipo tan claramente definible si es racionalista o es empirista. Hay muchos que dicen que es positivista. ¿Por qué? Por aquello de decir que fuera de la ciencia nada. Entonces, nadie que trabaje en algo que se arriba en lo metafísico, para Bunge no existe. Son muy conocidos los debates. Bunge en un principio, lo escuché a él mismo contarlo en una conferencia, quiso ser psicólogo. Pero claro, a principios del siglo pasado, la psicología en La Plata, donde él estudió, Universidad de La Plata, bueno, no existía. Y entonces tuvo que estudiar física. Y fue un muy buen físico y escribió un libro de física muy, muy reconocido. Y luego llegó a la conclusión que le gustaba más criticar la ciencia. Y entonces hizo un epistemólogo con una frondosa producción. Una de sus hijas, muy querida, es psicóloga. Y él, en esa conferencia y en tantas publicaciones, ha defendido que él está muy de acuerdo con la psicología, pero con la psicología de base humana, de base
base física, de base en el cuerpo humano, y está muy en desacuerdo con que el psicoanálisis sea una herramienta de investigación. Él dice, el psicoanálisis, la misma respuesta del paciente puede ser tomada como que la respuesta es A o es B. Es decir, el mismo argumento da para fundamentar dos posturas diametralmente opuestas. De modo que eso no puede ser una herramienta de investigación científica. Él la va contra el psicoanálisis, en realidad. Y lo va contra los datos. Bunge dice, los datos sueltos no pueden estar diciendo solo refutar hipótesis. Esto es oponerse al empirismo más puro. Porque los empiristas dicen que no, que hay que, digamos, voy a los extremos, ¿no? Hay que ir al laboratorio a tomar datos. De esos datos va a salir una buena hipótesis. Y Bunge dice lo contrario. Esto lo hace tremendamente racionalista, ¿no? Dice, el centro de la actividad cognitiva de los seres humanos son las hipótesis y no los datos. Deben el resultado del pensamiento lógico en el avance del conocimiento de un sistema. Perfecto. Bunge decía también que si la ciencia no avanza más hoy día, no es por la capacidad para tomar datos. Que claro, a un tipo que murió con 103 años, si me lo recuerdo, hace muy poquito, la cosa viene de larga data. Entonces a un tipo de más de 100 años, obviamente la situación tecnológica de hoy día respecto a cuando él empezó, asusta la cantidad de equipamiento que hay hoy día para medir. Ahora, para seguir avanzando, dice Bunge, lo que hay que tener es buena capacidad para elegir hipótesis. No más capacidad para medir, que ya está, tenemos capacidad de medir. Si no avanza más es porque no hay buenas hipótesis. Hay condiciones para la contrastación de hipótesis. Cuando ustedes pasen al trabajo de campo en sí y se lo planteen, hay que tener en cuenta cuáles son las condiciones para contrastar hipótesis para poder hacer un ensayo que tenga datos para contrastar. O sea, el fracaso más grande de un trabajo de campo, el fracaso más grande de los resultados del componente experimental de una tesis, no es que false la hipótesis. No, eso es un avance científico. Saber que esa combinación de tratamientos no tiene respuesta alguna. O sea, listo. Y merece ser publicado. Oiga, comunidad científica, no prueben por acá porque ya lo probé, esto no va. ¿De acuerdo? El fracaso más grande está dado por la siguiente respuesta. No existen datos suficientes ni para falsar ni para verificar la hipótesis. Que no existen datos suficientes, ¿qué quiere decir? ¿No tomaron muchos datos? ¿Es muy variable y en vez de tomar 100 datos tomaron 20? No. Que por más vueltas que les den no le pasa una ANOVA, no le pasa el análisis de varianza, no les pasa la hipótesis de nulidad, como se llama esa primera hipótesis que nos tenemos que plantear. Yo tomé los datos del laboratorio de campo, ya los tengo, y lo primero que hago es una postura posperiana. Es decir, digo la siguiente hipótesis. Hipótesis de nulidad. 2 puntos. Los tratamientos de los cuales yo tomé datos son todos iguales. ¿Por qué se llama hipótesis de nulidad? Porque eso anula el ensayo. Borrón y cuenta nueva. Seguimos. No sirvió para nada. ¿Cuánto te llevó? Un año y medio. No sé, a veces nos comemos un ciclo cultivo, ¿viste? Que te pito de flauta se nos va un año. Bueno, no sirvió para nada. Obviamente hay que replantear el ensayo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa hipótesis de nulidad es lo primero que hacemos. Una ANOVA, un análisis de la varianza. De modo que hay condiciones que yo tengo que establecer previos a hacer el ensayo y no después, para que los costos en tiempo, obviamente, trabajo y dinero sean menores. La primera condición de contratación es la fundamentación. Es decir, que sea consistente con lo ya conocido. Sumar sus resultados a teorías científicas más generales ya expuestas. Lo traduzco, ahora que hablamos de los epistemólogos, digamos, este era el consejo de Kuhn. Lo traduzco al argentino básico, al rioplatense básico. Miren, señores, no jueguen a que son genios. No presenten un proyecto y me van diciendo, pido dinero para mostrar que tanto Newton como Einstein se equivocaron. Y Planck también. No es ni la física newtoniana, ni la einsteiniana, ni
ni la cuántica, la física que va a explicar los fenómenos naturales. Ah, la pucha. Es bravo para un evaluador darle plata a alguien que plantea eso. Digamos, si no, no. Usted se está planteando que es un genio, o sea, quiere salirse del paradigma. Bueno, si yo voy a respetar la propuesta cuniana, obviamente voy a tratar de mostrar en la justificación del trabajo que yo estoy agrandando el horizonte cognitivo en un granito de arena en el desierto que existe. Y si realmente me siento un genio, no me voy a presentar un proyecto de mi facultad o del CONICET. Digo, voy a tener que ir a hablar con Bill Gates seguramente, por decir algo, que es otro tipo genial. Entonces, entre genios por ahí nos entendemos. O ir al MIT. El MIT admite chicos de 12 años que apenas terminaron la escuela, formalmente hablando, y lo pone a trabajar en investigación. Tengo que ir a buscar un mecanismo flexible. Por eso la fundamentación. La objetividad, lo que todos queremos y lo que es muy difícil de lograr y lo que es imposible de justificar. Somos sujetos, somos subjetivos. Pero debo buscar objetividad donde en el proceso, registro, análisis de datos, interpretación de resultados. Yo les puse un ejemplo. Ustedes quieren ver un resultado porque están desesperados por verlo. No hay nada mejor que llamar al resto del equipo y verlo juntos. Evitando la subjetividad y suma de errores experimentales que haría un solo operador. La contratación de hipótesis como condición también tiene que tener estabilidad. Es decir, yo no puedo, por un solo resultado que me dio un año, de 10 años, uno me dio distinto completamente, y no puedo tomarme de ese para salir a desarrollarlo. ¿Mm? Y luego la concordancia con otros procedimientos que la contratación incluya los métodos más utilizados. Ustedes pueden descubrir algo muy importante. Pero si los materiales y el método que usaron es original, y es bastante difícil que lo publiquen con facilidad. Es decir, la comunidad científica está muy cómoda dentro del paradigma. Y entonces, cuando viene un irreverente, encima, como digo siempre, no podemos olvidarnos, un irreverente sudamericano, porque tampoco viene del MIT, un irreverente sudamericano, viene a decirme que pidió de una forma distinta, la mayoría de las veces, lamentablemente, porque no tenemos el dinero o la capacidad tecnológica que hay en el hemisferio norte, por cierto, es así. Bueno, pues esa podrida realidad, digo, no cambia que si nosotros usamos los métodos más comunes que la comunidad está usando en ese momento, es muy probable que sea que no le pisemos los callos al evaluador y sea esté más afecto subjetivamente hablando a tomarlo como válido. Cualquier cambio metodológico en la medición tradicional que se haga, porque yo tengo un método, si alguien lo usó o si usó mucho, simplemente cito quién lo usó y que vayan a leer ahí y me ahorro espacio. Pero si nadie lo usó el método, bueno, tengo que ser muy, muy exhaustivo, claro y redundante en explicar los cambios que he hecho sobre el método tradicional, porque es lo que me va a pedir el evaluador. Sonó el despertador, los veo en el próximo módulo, que entiendo que es el 8, si no recuerdo mal.